Bien, ahí está grabando. Bueno, habíamos empezado el otro día, más que empezado, habíamos dado los lineamientos generales del balance térmico. Vamos a buscar el apunte, así hacemos un repasito rápido. Los apuntes y los videos los tienen en el Classroom. Balance térmico, teoría. Bueno, haciendo así, vamos a hacer repasito rápido. Ustedes van a sacar cuánto pierde cada local, o sea, cuál es el QT, T mayúscula, de cada ambiente. Ese está formado por dos valores. Uno QT minúscula, que es la cantidad de calor que fluye por transmisión a través de los elementos de contorno del local, y un QE, que es la cantidad de calor que hay que agregar para compensar el aire frío que entra al local. El QT es el Q0 multiplicado por un factor, por un porcentaje en más. El Q0 es la cantidad de calor que se pierde en régimen estacionario, y después todos los demás factores son suplementos de calor a tener en cuenta, que no siempre suman, hay un caso en el que restaría. El Q0 de cada local, de cada independiente, el Q0 chiquitito, digamos Q0 minúscula, que tienen como nomenclatura en el apunte, es la pérdida de cada división del local donde las diferencias de temperatura sean distintas. Si la diferencia de temperatura es la misma, a ese cerramiento, esa división, ni siquiera la analizo, porque no tengo pérdida. Eso es igual a K, al coeficiente de transmitancia térmica, que para eso lo sacamos, por la superficie, por la variación de temperatura. La suma de todos, si tengo 3 paredes al exterior, será la suma de los Q0 de cada una de esas paredes, del techo y del piso. La suma de eso es el que acá llama Q0 cantidad de calor en régimen estacionario. ¿Por qué en régimen estacionario? Porque siempre suponemos que la temperatura interior y exterior se mantiene constante, cosa que no es cierta. Y a eso lo multiplicamos por una cierta cantidad de factores, que generalmente son suplementos. Uno es el suplemento, en realidad es el que yo les di, son estos, ZD, ZH y ZC. El ZD es función de la intermitencia, o sea, si yo apago o prendo la caldera y cuántas horas. Ahí habíamos dicho que había 3 tipos de servicios: interrumpido de 8 a 12 horas y interrumpido de 12 a 16 horas. Y según eso, este valorcito valía 7, 15 o 25, en ese orden. El ZH es el de orientación. En términos sencillos, todo lo que está al sur es 5, todo lo que da al norte es menos 5, y en caso de este u oeste, quedamos hechos. Y el ZC dependía un poco de por dónde corría esa cañería, si iba a estar bien aislada, mal aislada, y era muy difícil de entrada, digamos, saber cuánto. Se lo estima entre un 5 y un 10%. Si quieren estar seguros, pongan el 10. Si conocen ya cómo trabaja el contratista, o son ustedes los que van a hacer la obra y van a trabajar bien, porque si no yo los reviento, le pueden llegar a poner un 5. ¿Sí? A ese valor de QT había que sumarle el QE, que era de infiltración, que era el aire que se metía, era el aire que se me iba a meter por los chifletes, por las ventanas. Y ese aire, lo único que uno tenía que estimar era cuántas veces se renovaba el volumen del ambiente en una hora. O sea, cuántas veces se renovaba el aire totalmente en el ambiente en una hora. Y ese número de renovaciones es donde había que tener cuidado en meter el ojo, y venía dado en función de si tengo una o más paredes al exterior, si tengo grandes ventanas, qué calidad de ventana tengo, si es que yo sé de antemano, puedo prever alguna calidad de ventana. Y en definitiva la formulita que quedaba era que el volumen del ambiente, por el número de renovaciones, y esto, C por P, o sea, calor específico por peso específico, es más o menos 0,3 por delta T.
Ojo con ese 0,3, porque ese 0,3 parte de las unidades kilocalorías, y después cuando yo sume, tengo que tener las dos pérdidas en la misma unidad. O sea, cuando yo haga la cuentita esta de acá, tengo que tener las dos pérdidas en la misma unidad, porque generalmente el QT uno lo tiene en watt, porque trabaja con los valores que está la norma, y las normas las da en el sistema internacional. En el QE uno lo saca de lo que vimos recién y está en kilocalorías. Entonces, ojo al sumar esto para sacar la pérdida total. Entonces, eso a grandes rasgos es lo que vimos el otro día. No sé si lo vimos, igual lo repetimos acá. Hay unas consideraciones que uno puede llegar a tener en cuenta, y es que uno tiene unas ganancias de calor. Acá tienen una tablita y dice, por ejemplo, que un adulto en reposo más o menos genera 85 kilocalorías por hora. El problema de esto es que es muy difícil, de tener en cuenta. Vamos a poner, supongamos que yo estoy haciendo el balance térmico de un consultorio médico. Bien. Y el médico está, y está siempre. Entonces, yo podría restarle 85 kilocalorías por hora. Y por ahí está solo, así que lo dejo ahí. O sea, no le voy a restar el del paciente, porque el paciente por ahí no está una hora. Entonces, podría llegar a considerar esto. ¿Qué pasa en la escuela? Y en la escuela yo puedo suponer que el profe, aunque sea solo, está. Generalmente, como lo dejan ustedes, solo, el profe está. Podía restar 85. Voy a restar alumnos, ¿y cómo yo sé si hay un alumno o 20 alumnos? Además, el tema está que en el recreo se van todos. Entonces, esta ganancia de calor no está. Así que para tomar esas cosas hay que tener cuidado. Si vale la pena o más vale ser conservador y no tomarlas, y bueno, después se bajará la temperatura de la caldera en todo caso, o el termostato cortará menos. Está, por ejemplo, en los lugares donde hay motores funcionando, y yo sé que ese motor funciona constantemente, y también el motor me entrega una cierta cantidad de calor. Las lámparas me entregan cierta cantidad de calor, podría llegar a restar, pero son todos valores que por ahí en oficinas, en hospitales, en lugares públicos, es fácil de considerarlos, o es más fácil de considerar, pero en lugares privados o en lugares públicos donde la gente entra y sale, como vieron, es muy difícil qué valor meterles. Y hay que tener en cuenta, sí, que si la casa es alta, o sea, el ambiente es alto, hay que tener en cuenta un incremento del 2% por cada metro adicional, hasta un máximo del 20% de lo que me dio el QT. Bueno, el apuntecito lo tienen, más o menos dice lo que hablamos el otro día. Vamos a ver entonces cómo sería el proceso de hacer el balance térmico en sí. Acá tienen las consideraciones que hablamos, creo, de cómo tomar la temperatura exterior, o sea, cuánto tomo de temperatura exterior. Hay 3 o 4 criterios. Un criterio es de la mínima absoluta y sumarle 6 grados. Acá yo les puse la mínima absoluta de los últimos 10 años. No voy a ir a la mínima absoluta histórica. El otro criterio es tomar la mínima absoluta y promediarla con la mínima promedio. Esa mínima promedio sale, por ejemplo, nosotros tenemos, no la tengo, pero digamos en algún, acá, temperatura histórica en Bariloche, clima en Bariloche, clima, tiempo histórico. Por ejemplo, acá la última temperatura promedio del 2020 es 2,3. Esa sería la temperatura mínima media anual. Entonces, uno podría hacer acá menos 25,4 menos 2,3 dividido 2 y tomar esa temperatura como temperatura exterior.
Después está el criterio de tomar directamente la que da la IRAM, menos 11,4. Y acá faltaría una, que sería tomar el promedio, que sería menos grave que esta, que es tomar el promedio de las mínimas absolutas de los últimos 10 años y a esa sumarle 6 o 7 grados. Va a dar, obviamente, una temperatura mayor que esta. Que esa no la puse acá, pero bueno, sería el cuarto criterio. Esa de tomar las temperaturas mínimas, obviamente tengo que contar con el registro meteorológico. En Bariloche lo tenemos porque todavía existe la estación del aeroparque. La temperatura interior ya vimos que tomar, en general 20 grados se toma, pero bueno, yo puedo tomar para superficies radiantes 18. Según los ambientes puedo considerar mayor o menor temperatura. El ejercicio que está hecho acá es el aula de dibujo de la escuela. Están todas las medidas de la escuela, las medidas de las ventanas. Entonces lo primero que yo tengo que sacar, si es que no lo tengo, son los coeficientes K o qué valores de coeficientes K voy a adoptar. Acá está hecho para pared de 20 de hormigón, para pared de 10 de hormigón. La cuentita que está arriba es la resistencia, que es la suma resistencia interior, resistencia superficial interior, resistencia superficial exterior, y las resistencias de los elementos, básicamente, como es una pared muy simple, es espesor sobre el coeficiente de conductibilidad, y en el caso del ladrillo hueco, 20, que lo da la norma. Y 2,34, que está acá, sería el coeficiente K de estas paredes que dan al exterior. Lo mismo está hecho para la pared de 10, que son esta y esta. Y después acá están los de las puertas. Ahí para las puertas y ventanas, la norma da algunos valores. En el apuntecito yo les puse esto. Por ejemplo, una puerta exterior, si es de madera, 3,49, si es de metal, 5,82. Una ventana, si es ventana simple, si es de madera, 5,2, si es metal, 5,8, y ya si tiene cámaras aislantes, depende un poco del espesor del vidrio, 3,64, 3,3, 3,6. Entonces, esto es para guiarse. También tienen acá, en el curso de capacitación que yo les di el apuntecito, la transmitancia K de ventanas en perfilería de aluminio. Esto también sirve. En general los fabricantes, si la fábrica es importante, se les puede pedir, ellos les van a dar estos valores. Y en la norma también hay otro valor. De todas maneras, digamos, no hay mucha diferencia entre que tomen este valor y tomen el de la tablita del apunte. Y, como siempre digo, de última sean conservadores. Fíjense en que una puerta exterior metálica anda alrededor de 6, una puerta de maderas anda alrededor de 3,5, las ventanas andan alrededor de 6, y en la medida que le pongan vidrios dobles, termopaneles, baja de 6 a 4 y de 4 a 3. No le van a errar por mucho, siempre y cuando tomen valores acorde a esto. No van a poner una ventana 1 porque ahí sí le va a dar cualquier cosa. Bueno, entonces acá están los valores que yo tomé del tema aberturas para las puertas y para las ventanas, para la B1 y para la B2. Y acá lo que está hecho es el del cielo raso. ¿Por qué? Porque nosotros en la escuela, arriba ustedes tienen un gran ático, pero es un lugar muy abierto. Se han subido ahí alguna vez, no está a la misma temperatura que está el aula. Ahí el único cuidado que tienen que tener es este 0,10 y 0,17, que son las resistencias superficiales, están tomadas como si fuese entre pisos. No la del techo, porque la del techo es 0,10, 0,04. Esto no está al aire libre, es 0,10 y 0,17. Y 0,6
es el valor de la resistencia que da ese cielo racito que está ahí, que es una capa de lana de vidrio con una terminación de alrededor de 1,5 centímetros, 2 centímetros. Entonces acá yo tengo ya en resumen los coeficientes K de todos los ambientes, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, entonces acá lo que hay que hacer es prolijito. Pared sur, yo puse la orientación, no sé si está bien, pero creo que está bien la orientación esta. O sea, norte, sur, este, oeste. Entonces voy a ir recorriendo, voy a ir girando en sentido de las agujas del reloj, arrancando por la pared sur. La pared sur tiene 7,60 metros por 2,80. ¿Por qué dice en vez de 7,60, 7,78 y 2,94? Bueno, acuérdense en que estas distancias se toman a ejes de paredes. O sea, 7,60 es la luz libre, hay que sumarle media pared de 20 y media pared de 15. Por eso da este numerito 7,78. ¿Por qué en vez de 2,80, 2,94? Porque hay que sumarle la mitad de la losa y la mitad del cielo raso. De todas maneras, como les dije la vez pasada, esto es hilando muy fino y es como lo pide la norma. Si no lo hago, no voy a obtener, no es que me va a dar grandes diferencias. ¿Qué hago con esta pared? Con esta superficie de pared. A esta superficie de pared le voy a restar la superficie de las ventanas. Tengo 3 ventanas de 1,30 m por 2,27. Y esto que tengo acá entonces, que es la superficie total, la voy a multiplicar por la variación de temperatura, yo tomé menos 5,6 como temperatura exterior, y por el coeficiente K de la pared. 839,87, eso sería el coeficiente, el valor del Q0 minúscula que nosotros llamamos, que es la pérdida de la pared sur, de la parte mampostería propiamente dicha. Después le tengo que agregar las de las ventanas. Tengo 3 ventanas de 1,30 por 2,27, la variación de temperatura 25,6 y el coeficiente K que yo tomé para esas ventanas 5,86. La suma de ambas pérdidas en watt me va a estar dando, en la unidad está mal, es watt, no es watt metro cuadrado, es watt directamente, me está dando cuánto pierde esta pared. Esta pared está perdiendo 2.167,96 en el cálculo watt. Acá les hice la aclaración porque 2,78 y 2,94 porque tomamos entre eje. Sigo girando, me aparece la pared oeste. La pared oeste tiene 10 por 10, 15 y tengo 4 ventanas. Entonces acá voy a hacer 10, 15, acá está hecho 10, 33 por el mismo tema que antes, que está tomado a eje, 2,94 y le estoy restando las superficies de las 4 ventanas. Eso sería la superficie total, lo multiplico por el coeficiente K y por la variación de temperatura y me da 1.243, que eso sería la pérdida de esa pared, de la parte pared bloque, mampostería, a la cual le tengo que sumar las pérdidas de la ventana, con lo cual obtengo 2.600, que es la pérdida total. Vamos con la pared norte. La pared norte, como dijimos, es una pared que está lindando a un aula. Por lo general, si esto está calefaccionado, esta aula también está calefaccionada, porque es el mismo circuito de calefacción. Por lo tanto, yo no tengo ni fugas ni ganancias a través de la pared norte. Ni siquiera la hago. La pared de este. Bueno, acá la pared de este lo que tenemos es que tenemos un sector donde, aparte de tener 2 puertas y una ventana, tenemos el pasillo a 15 grados centígrados, ¿sí? Y el otro sector, que es el sector que estaría dando acá a la cocina, teóricamente yo esta parte de la pared en principio podría considerar que no tengo fuga, porque si acá hay 20, la parte esto en realidad en el plano real o en el uso real, si la escuela estaría completa, es la oficina del preceptor, ¿sí?
Bueno, entonces acá en la pared, yo tengo la pared de bloque, acá tengo que restar la superficie de la ventana y la superficie de las dos puertas. Y mi variación de temperatura no es 26,5 porque del otro lado yo tengo 15 grados. La variación de temperatura, acá me falta un 1, la variación de temperatura es 5. Hay 5 grados centígrados de diferencia entre esas dos paredes. Por eso la pérdida ahí es bastante chiquita. Tengo la diferencia de temperaturas con la ventana, tengo con la puerta, hago la diferencia y me da cuánto pierdo yo por esa pared. Por la parte de la oficina, acá directamente no la tomé, porque la parte de la oficina está a la misma temperatura. ¿Por qué tengo pérdida en esa pared acá sí? Porque es un pasillo y dijimos que en los pasillos de escuela yo puedo considerar una temperatura menor. Si esto en vez de la escuela sería, habíamos dado el ejemplo de un hospital, y si esta parte de acá afuera se usa de sala de espera, también la tengo que tener a 20 grados. Ahora, si esta parte de afuera es mera circulación, otra vez puedo poner 15 grados, lo mismo si fuese por ahí que sea una biblioteca. Bueno, después tengo el piso. Bien, ¿qué pasa en el piso? Y ahí en el piso en realidad la escuela tiene piso radiante. El piso no pierde calor, o sea, al revés, tengo el elemento que me está tirando calor para arriba, entonces no tengo fugas de calor. O sea, si yo realmente hago la escuela, el piso tendría que poner que el crucero del piso vale 0, ¿sí? Pero si fuese un piso si la calefacción hubiese sido por aire caliente o por radiadores, como abajo hay un taller, puede ser que el taller no esté calefaccionado. ¿Por qué? Porque es a la mañana y a la mañana el taller está cerrado. Y es otro circuito, es el circuito de calefacción de la planta baja. Entonces yo podría tomar, en ese caso, tendría que tomar 10 grados centígrados. La mitad de lo que tengo arriba. ¿Qué pasa con el techo en este caso? No estoy afuera, o sea, no tiene sentido tomar menos 5,6 porque ahí arriba no está la temperatura que tengo en el exterior. Pero tampoco, digamos, está calefaccionado. De hecho, ya les dije, si alguna vez fueron a hacer algo ahí, que seguramente fueron, hace bastante más frío que abajo. Entonces ahí lo que corresponde o lo que se puede tomar en los casos de áticos muy gigantes o entre pisos con mucha ventilación, es tomar la mitad de la temperatura que tomamos para el interior, o sea, tomar 10 grados centígrados. Entonces el crucero va a ser el K de ese cielo raso suspendidos que tenemos ahí, por la superficie, que también están tomadas a ejes de paredes, por la variación de temperatura, que en este caso sería de 10 grados. Cuando una vez que ya tengan todos, porque acá ya tenemos todos los valores, el 924, tenemos acá lo de la pared este, tenemos lo de la pared oeste, lo de la pared sur, la pared norte daba un aula, entonces directamente no la coloco, el piso, tenemos piso radiante, así que directamente no lo coloco. Otro caso en el que no colocaría el piso, aunque no fuese piso radiante, es que arriba y abajo estén calefaccionados sí o sí al mismo tiempo. O sea que yo estoy seguro que abajo y arriba, porque es la misma caldera, porque es el mismo circuito de calefacción, etcétera, esté calefaccionado. Al valor, acá sumando todos, entonces todos estos valores da 5.449, 5.500 uno pondría en la realidad, watt. ¿Cómo hago para pasar a watt a kilocalorías hora? Multiplico por 0,86. Acuérdense que en watt siempre tengo un poquitito más, siempre en watt es un poquito más alto que en kilocalorías horas. Nos faltaría entonces, ya tenemos la primer
parte del Q0, mayúscula, tenemos que multiplicar por los porcentajes. ¿Por cuánto multiplicaría? Y en principio la escuela se supone que a la noche se podría apagar el piso radiante. No se hace, pero y además el piso radiante tiene otro tema, que tiene una inercia térmica muy grande, pero digamos que en ciertos horarios uno ese piso radiante lo podría llegar a apagar a las 7 de la tarde y que se prenda a las 3 de la mañana, una cosa por el estilo. Entonces el tipo de servicio es tipo el servicio 2, una intermitencia 2, tengo 15% más por el tipo de intermitencia. Tengo una orientación sur, con lo cual ya le tengo que poner el 5% más, porque no tengo una orientación favorable. Y tenemos el tema de aislación de cañerías. Todas esas cañerías, acuérdense que la mayor parte de esas cañerías están en la sala de calderas. O sea que ese calor, la mayor parte del calor se pierde ahí en la sala de calderas, o calefacciona de último la sala de caldera, pero no me suma mucho a la calefacción del aula, salvo el pedacito de caño que va entre el colector, que está ahí también en la sala de tableros, hasta el aula. Así que ahí teníamos una pérdida, digamos, del 10%, sería consideraríamos la máxima pérdida por cañería. Entonces, 10% por cañería, 5% por orientación y 15% por el tema de la intermitencia. Multiplico ese valorcito por las 4.700 kilocalorías y tengo alrededor de 6.100 kilocalorías horas de pérdida de calor. Esa pérdida de calor es la que le tengo que sumar lo que entra a mí por los chifletes. El volumen total del aula, tomando también de eje a eje, es 236,3 metros cúbicos. ¿Cuántas veces se me renueva este volumen por hora? O sea, ¿cuántas veces entran 236 metros cúbicos de aire de afuera por hora? Bueno, ahí dijimos la vez pasada también, eso es muy difícil en principio de calcular, pero tenemos muchísimas ventanas, tenemos 2 paredes al exterior, con 7 ventanas, que no son de gran calidad y encima orientadas mal, en el sentido que estamos expuestos al viento. Por lo tanto, ahí el número de veces que yo voy a cambiar el aire, el SN, yo lo estimé acá en 3. Entonces, 0,3 sería 0,3 por 3 veces, por el volumen, 230 y pico, por el delta T. ¿Quién es el delta T? Es la diferencia entre el aire frío y el aire y los 20 grados que yo quiero lograr. O sea, son los 25,6 famosos. Eso me va a dar el Q de infiltración. O sea, yo para calentar el aire ese que me está entrando 3 veces en una hora necesito 5.500 kilocalorías. Finalmente, para calefaccionar yo esa aula necesito un elemento que me tire 11.536 kilocalorías por hora. Es un poco tedioso, pero lo que hay que hacer es prolijito. O sea, arranco por la pared sur y no hago la sur, la norte, un cacho de este, un cacho de aquella, porque seguramente algo me voy a olvidar. Así que lo mejor es arrancar por una pared, recorrerla en el sentido de las agujas de reloj, hacerse un croquisito con las temperaturas exteriores para ver si... Temperatura exterior me refiero a temperatura del otro lado de la pared, no necesariamente la temperatura que hace afuera. En estos casos, de la sur y la oeste sí es la temperatura de afuera, pero en este caso de la norte y la este no. En este caso tengo 20, en este caso tengo 15 y en este caso, pedacito de acá también tendría 20. ¿Sí? Una vez que hago eso, hago el techo y el piso. Y con eso sé que barrí todo. Pongo aparte los coeficientes K con los que voy a trabajar. Los coeficientes K o los calculo. Los puedo sacar de una tabla donde ya estén hechos, tratando de ser lo más fiel posible. Estimo los de las
carpinterías, eso a mejor valor, un valor más cierto, pueden usar los que están en el apunte. También, como les dije, hay unos en la norma IRAN, en 11.601, y uno en el apuntecito que les pasé de carpintería de aluminio. Bueno, todo esto que está explicado acá, como cuando hay un ingeniero hay una tabla y ustedes tienen las desgracias de tener un profesor ingeniero, hay otras tablas, esta es la que uso yo. Entonces, aula local, aula de dibujo. Mampostería y empiezo a recorrer. Mampostería sur. Longitud, altura, la tabla nos da la superficie, o sea, hace la multiplicación. ¿Qué cuidado voy a tener que tener acá en esa superficie? Que si abajo hay una ventana de la mampostería sur, estos 14,2 es 7,78 por 2,94 menos 8,85. ¿Sí? Entonces, en este caso, como no está programado del todo si hay ventana, si no hay ventana, hay que ir modificando, yo tengo que ir modificando, si van a usar esta tabla, la formulita de acá. ¿Sí? Ahora después la vamos a poner y les muestro. Coeficiente K, temperatura interior, temperatura exterior, que como dijimos no es la temperatura exterior, sino que es la que está del otro lado de la pared. La máquina les va a dar la variación de temperatura y les va a sacar el Q0. O sea, en definitiva va a ser superficie por K por delta T. Y les va a dar el Q0 de ese ambiente. Les va a dar el de las ventanas y después paso, una vez del sur, paso al oeste, el mismo tema, ventanas del oeste. Paso a la norte, acá yo la puse, pero en realidad pueden obviarla directamente. ¿Por qué? Porque al tener la misma temperatura del otro lado, esto les va a dar 0, por lo tanto el Q0 les va a dar 0. Mampostería este, está hecha la mampostería, está hecha la puerta, las ventanas. Yo puse acá también, pero no hace falta, lo puse nomás para que lo vean a los fines del ejercicio, el pedacito de pared, la superficie de pared que está dando a lo que sería la oficina de preceptores, donde las temperaturas son las mismas, por lo tanto este es 0, por lo tanto que les va a dar 0. El piso, misma historia, les va a dar 0. Y el techo con la temperatura 10, estamos tomando la mitad de la temperatura interior porque ese ático es muy grande, tomar menos 5,6 sería una exageración, pero con 10 está. Acá tenemos 15 de ZD, 5, 10, 30% lo que yo tengo que incrementar. Y bueno, acá está hecha la suma, después está hecho este valorcito por 1,3. Y acá está el QE. El QE es, acá está la formulita, 0,3 por N por el volumen por delta T, tomando, acá dice cuántas veces yo tomé que se renueva ese volumen. Y acá está hecho lo que les dije, cuánto me da en kilocalorías por metro cuadrado y cuánto da en kilocalorías por metro cúbico. Y en este caso, y para una temperatura de menos 5,6, estamos muy próximos a los valores que tradicionalmente se tomaban de 50 kilocalorías por metro cúbico. Pero, como les dije, fíjense que si esto sería Buenos Aires, ese menos 5,6 sería 1 grado centígrado y estaría en un valor un poquito, muchísimo, no tanto, pero digamos un 10% más bajo, estaría en 35, 36 y estaría, si tomo directamente 50 kilocalorías por metro cúbico, estoy tomando de más. Acá también, no sé si ustedes alguna vez tuvieron la sensación de que se les quema las patas en la escuela, es porque estos valores son muy altos para tener un piso radiante. Entonces, la temperatura del agua por la serpentina es alta, por eso en la sala de dibujo no, pero en las aulas de al menos de de quinto y sexto año, uno cuando está un rato se le queman las patas porque la temperatura del agua es muy alta y estoy excediendo la temperatura máxima recomendable para pisos radiantes. ¿Está? Le dejo la frasecita del día. Vamos a buscar la tabla esta, a ver dónde está.
tabla, apuntes. Planilla de verificación, no. Uy, ¿dónde estará esto? Planillas Excel, a ver, vamos a ver acá. Planillas Excel, planilla de cálculo de balance térmico. Acá está. Entonces, a ver, si la agrandamos un cachito, acá estaría. Bueno, yo puse la mampostería, 778 por 294. Entonces, acá, fíjense en qué dice, E6 por D6, o sea, por pero le está restando el F7, le está restando este valor. ¿Por qué? Porque tengo que restar la ventana. Si ustedes usan de base esta planilla, por ahí, cuando hagan su ejercicio, ustedes tienen la mampostería y acá no tienen ventana. Acá directamente pasan a la mampostería oeste. No se olviden de modificar esta fórmula, en ese caso de restar esto. O ustedes arrancan con una mampostería que resulta que tiene varias ventanas distintas o tiene una ventana y una puerta. Ojo, porque acá van a tener que restar la ventana y la puerta. Entonces, esta formulita que está en F, ¿no?, que está en la fila, en la columna F, ojo que siempre es la multiplicación de estas dos, pero puede ser o no que resten, que tengan que restar, acá está, que se puso en color, que tengan que restar o no superficies de vanos, ¿sí? Bueno, coeficiente K lo tienen que cargar ustedes. Esta temperatura, una vez que la cargan, es la misma en toda la columna, porque en toda ¿cómo es? En toda la columna, porque la temperatura interior para todos es la misma. O sea, el valor de H es igual para todos. Lo que va a ser distinto es el valor de I, de la temperatura exterior, porque ahí van a depender de qué es lo que hay del otro lado. Esto se los va a sacar la máquina. Acá les va a hacer la sumatoria. Acá, estoy mal. Acá le va a hacer la sumatoria de todos los Q0. Acá, en este caso, como ven que aparece ahí arriba, si lo llegan a ver, 1,163, es para pasar de watt a kilocaloría hora. ¿Sí? Y está multiplicando por todos estos valores. Estos de acá abajo, vamos a usar algún color, que es lo que tienen que cargar ustedes. Todo esto lo tienen que cargar. Bien. Todo esto lo tienen que cargar. Tienen que cargar uno y copiarlo abajo. Esto lo tienen que cargar. Esto de acá abajo lo tienen que cargar, que son los ZD, el ZH y el ZC. Y van a tener que cargar cuál es el número de renovaciones que van a tomar. ¿Sí? Ojo acá, cuando hagan el QE, esto se lo da a la máquina, pero ojo acá, porque el QE es por el volumen. Entonces, fíjense, se tienen que fijar acá si realmente les está cargando el volumen. Yo acá lo programé como la superficie del techo por la altura, pero si uno modifica la tabla, posiblemente pueden llegar a correrse de celda y les da cualquier cosa. Entonces, estas fórmulas de acá las tienen que revisar y esta fórmula de acá la tienen que revisar. ¿Sí? Acá, cuando hacen esto, lo mismo, lo tienen que revisar porque acá está hecho, digamos, acá lo que está haciendo es el valor las pérdidas de calores totales, la está dividiendo por la superficie. Entonces yo acá lo puse como que divida por la superficie del piso y acá que lo divida por el volumen, pero ojo, si usan esto, también revisen que realmente les esté haciendo esto. Ustedes se van a encontrar que cuando hagan esto, sobre todo estas dos, en general, tiene que darle para todos los locales valores más o menos aproximadamente iguales. ¿Dónde les va a dar mucha diferencia? Les va a dar mucha diferencia si el local es chiquito, tipo en el baño, por ahí les va a dar mucha diferencia, y les va a dar alguna diferencia según esta orientación. O sea, el ambiente orientado
al sur les va a dar más grande que un ambiente al norte, pero es un buen parámetro para ver si hicieron las cosas bien. O sea, si hicieron las cosas bien, estos dos valorcitos les tiene que dar para todos los locales más o menos iguales. Y si no da igual, si hay mucha diferencia, no quiere decir que esté mal, porque depende de varios factores, pero es un punto a tener en cuenta para pegarle una revisadita a ver si no metieron la pata, ¿sí? Cuando tengan, ¿qué es lo que sacamos nosotros de acá? En principio, con este valor, vamos a dimensionar la cantidad de radiadores, o vamos a dimensionar el serpentín, o vamos a dimensionar las rejillas de aire caliente. Y con la suma de todos estos valores, vamos a ver qué caldera tengo que comprar o qué equipo de aire caliente tengo que comprar en cuanto a su capacidad. El trabajo práctico va a ser hacer el balance térmico de la casita de proyecto, de la misma que hicieron los coeficientes K. Ahí lo único para el coeficiente K de mampostería, van a tomar el K más desfavorable. ¿Se acuerdan que ahí hicimos una mampostería buena y una mampostería mejorada? Entonces, para eso van a tomar la mampostería que les dio el mayor K, ¿sí? Vamos a ver si hacemos, en principio, digamos, después déjenme ver, tengo una casita, para ver si hacemos de la casa completa o solamente de algunos ambientes. Tienen subido también al Classroom, esperen que lo busco. No. Bien. Tienen subido al Classroom una guía de trabajo, igual que hicimos antes, que les hice antes, o sea, trabajo práctico número 2, balance térmico para invierno. Acá para ustedes va a ser para la vivienda trabajada en el práctico 1. Se pide realizar el balance térmico de invierno usando los valores de los coeficientes K que ya determinaron, teniendo en cuenta para la pared que se adopta el más desfavorable. Datos y valores adoptados, acá ponen todos los valores que van a usar. Acá ponen temperatura exterior, cuál van a usar ustedes, el criterio que ustedes quieran. Si quieren que sea más interesante los prácticos que siguen, tomen menos 11,6. ¿Qué temperaturas interiores van a tomar? Acá dice 15 grados centígrados en pasillo en despensa, 20 grados centígrados en baño, 20 grados centígrados en el resto de los ambientes. Acá hay una aclaración con el techo, ¿por qué? Porque cuando hay techos inclinados, ustedes en realidad tendrían que tomar la superficie del techo. O sea, cuando hay techos, yo no abrí Si ustedes tienen un techo inclinado, ustedes para sacar la pérdida del techo, el Q0 del techo, hay que hacer la superficie por el K, por el delta T. Bueno, esta superficie en realidad no es la superficie del piso, porque si el piso, si el ambiente tiene, no sé, 3×4, la superficie en el piso son 12 metros cuadrados, pero el techo tiene mayor superficie, porque yo tendría que hacer esta longitud, por los 4 metros. ¿Está? Entonces, ojo en techos inclinados, que la superficie no es la superficie que ven en planta, sino que es la superficie real del techo. Yo acá lo que hice es que, dado que la pendiente del techo es 35 grados, se incrementaría un poco la superficie de la planta. No saqué la superficie techo por techo, sino que la incrementé directamente en un porcentaje que es la inversa del coseno del ángulo. Bueno, acá tienen el dibujo, la forma de presentación. Vean que en la presentación va la carpintería. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo que restar. Entonces tengo que tener
las medidas y las características de la carpintería. Acá está hecho el detalle, tendría que bajarlo esto. Está hecho el detalle de cómo está, de cómo es la obra. Esta es la misma casa que con la que tienen el balance, con la que tenemos el práctico de instalaciones electromecánicas, ¿sí? Es la misma casa. Bueno, y acá está hecho. Vamos. Acá tengo para aumentar. Bien, ahora sí, no adivinamos tanto. La casa, las fachadas. Acá yo les hice una salvedad, no sé si se las hice en el apunte o si la hice en el video. Si yo tengo, por ejemplo, un zócalo de piedra y tengo paredes que son distintas porque están revestidas de piedra, yo tendría que tener en cuenta en el coeficiente K o en la pared, la parte donde tengo el zócalo de piedra y la parte que no. Acá el zócalo de piedra es muy chiquitito, entonces no vale la pena considerarlo. Pero por ahí, en lugares donde tengo piedra en toda la pared, en esta pared de acá, que tengo pared de piedra en toda la pared, lo que hubiese correspondido es tomar el K distinto, tomar el K de la pared de piedra. Acá por ahí la incidencia es poco porque era un zócalo de 1 metro, me acuerdo, o algo por el estilo, pero si la pared tiene todo piedra hasta arriba y quiero hilar finito, yo tendría que haber tenido en cuenta otro coeficiente K para esa pared. Acá están las tablas, donde está hecho todo con los valores de N que se tomaron. Y si se fijan, fíjense que más o menos ronda el 30, ronda entre el 35 kilocalorías por metro cúbico la pérdida y 125, 120, 110 entre esos valores. Hay algunos valores que se van abajo, que son porque tienen temperaturas distintas, tipo las despensas, o porque son lugares particulares. No me acuerdo acá el baño. ¿No? El baño suelen dar valores un poquitito más altos. Acuérdense que en el baño uno toma mayores temperaturas, también es por eso la diferencia. Pero si ven el resto, 116,32, 131,36, 123,35, está dentro del orden, con lo cual es un indicador que esto está más o menos bien hecho. Acá está hecha la pérdida total, o sea, 20.000 kilocalorías sería la pérdida total, y si se la hace dividido el volumen total y la superficie total de la casa, está entre 110 y 34 kilocalorías horas. Y esto me está indicando que, digamos, con 110 yo podría hacer un sistema de piso radiante o de radiadores. Si este numerito me da 130, vamos a ver más adelante que ya tendría que descartar el tema de piso radiante, porque voy a tener en algún momento, en los días picos de frío, voy a tener temperaturas muy altas y voy a tener que o poner una alfombra o andar a los saltos o en patas directamente. ¿Sí? Bueno, después les voy entonces a subir